Bienvenidos un día más a nuestro canal, el epicentro de la pasión por las series que nos roban el sueño y nos dejan pegados a la pantalla. Si eres de los que se enganchan a las historias tejidas con pasión, drama, romance e intriga y por supuesto, esos paisajes turcos que parecen sacados de un cuento de hadas, entonces estás en el lugar preciso. Hoy nos sumergiremos de lleno en el fascinante universo de las series turcas, esas producciones que como una imparable ola, han conquistado corazones alrededor del mundo incluyendo, y con mucho fervor, el nuestro. En este vídeo, no nos vamos a limitar a un simple listado de las series turcas que nos han gustado. No. Vamos a explorar aquellas que de verdad, nos han impactado. Esas series que con su narrativa cautivadora, sus personajes memorables y sus giros inesperados, nos han dejado sin aliento, con la boca abierta y clamando por más. Esas series que marcan un antes y un después en nuestra trayectoria como fieles devotos de la televisión. Y para inyectarle un toque de chispa y actualidad a esta travesía, vamos a hablar del revuelo que ha provocado el aparentemente nuevo look de una de las actrices turcas más adoradas, la inigualable Hande Erçel. Antes de que se nos lancen al cuello, calma. No nos vamos a convertir en un canal de chismes baratos. Utilizaremos esta noticia como un punto de partida estratégico para reflexionar sobre el poder e influencia de las estrellas turcas, y por consiguiente, de las series que protagonizan en nuestra cultura contemporánea. Veremos cómo una simple imagen o un cambio de estilo pueden generar debates, tendencias y, en definitiva, reafirmar el estatus de estas producciones como fenómenos globales. Pero antes de que nos dejemos llevar por la emoción y el drama, quiero extenderte una cordial invitación: suscríbete al canal. Si las series turcas te hacen vibrar, si anhelas estar al día con las últimas novedades, si te urge descubrir nuevas joyas televisivas que te roben el corazón y sobre todo, si aprecias el contenido de calidad que te conecta con tus series favoritas, no lo pienses ni un segundo más. Dale clic al botón de suscribir y vital, activa la campanita para que no te pierdas ni uno solo de nuestros vídeos. Cada semana, sin falta, te traemos contenido fresco, emocionante y cargado de pasión seriéfila. Ahora sí, damas y caballeros, sin más preámbulos ni rodeos innecesarios, vamos a sumergirnos de cabeza en el torbellino de las telenovelas turcas que nos han dejado absolutamente sin aliento. Prepárense para un viaje lleno de emociones, sorpresas y, quizás, alguna que otra lágrima. Que comience el espectáculo. Comenzaremos este recorrido con una serie que, en mi humilde pero firme opinión, marcó un punto de inflexión en el género de las comedias románticas turcas, ***Sencalcap***. Esta serie, encabezada por la radiante Hande Erçel y el irresistiblemente carismático Kerem Bürsin, nos transporta a la historia de Eda Yildiz, una joven florista con un sueño inmenso: estudiar en Italia. Sin embargo, su mundo se tambalea cuando sus becas son canceladas de forma abrupta e inesperada. Eda, con justa razón, culpa a Serkan Bolat, un arquitecto de renombre exitoso hasta la médula y, para rematar, frío como un glaciar, por esta desafortunada situación. El destino, caprichoso como él solo, los une en un peculiar contrato de compromiso que, como predecimos desde el primer minuto, inevitablemente terminará transformándose en algo mucho más real, profundo y, por supuesto, apasionante. Sencalcap es una comedia romántica, sí, pero va muchísimo más allá de los clichés del género. Posee una química incandescente entre los protagonistas, una banda sonora pegadiza que se instala en tu cerebro y no te abandona, unos escenarios de ensueño que parecen sacados de una postal y una historia que te atrapa desde el instante en que presionas play al primer capítulo. ¿Por qué nos dejó sin aliento? Porque se atrevió a romper esquemas preestablecidos. Modernizó el concepto de la comedia romántica turca, presentándonos personajes complejos, multifacéticos y exquisitamente desarrollados, y además tocó temas de profunda relevancia como la ambición sana, la perseverancia inquebrantable y la importancia vital de perseguir tus sueños, sin importar los obstáculos que se interpongan en tu camino. Pero eso no es todo. La química palpable entre Hande y Kerem trascendió la pantalla, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas, admiradas y seguidas del panorama turco. Su romance en la vida real, tan real como la vida misma, añadió un condimento extra de magia y emoción a la serie, haciéndola aún más especial y significativa para los fans. Un dato curioso que quizás no conocías es que, si bien la serie fue grabada en la vibrante ciudad de Estambul, los productores se inspiraron en la exquisita arquitectura italiana para el diseño de los escenarios, creando una atmósfera visualmente impactante y sumamente atractiva. Y la cosa no termina ahí.
Senkalkam cosechó un éxito internacional apoteósico, siendo doblada y transmitida en decenas de países, conquistando audiencias de diferentes culturas y consolidando su lugar como una de las series turcas más influyentes de los últimos tiempos. Ahora, para cambiar completamente de registro, pasemos a una serie que nos transporta a un universo completamente diferente, repleto de intrigas palaciegas, pasiones desbordadas y traiciones que cortan como el filo de una espada. **MutesMYZYL**. Esta serie histórica nos sumerge en la vida del sultán Suleimán el Magnífico, uno de los gobernantes más poderosos e influyentes del Imperio Otomano, y su tormentosa relación con Hürrem Sultán, una esclava que, contra todo pronóstico, ascendió al poder y se convirtió en una de las mujeres más influyentes de su época, desafiando las convenciones sociales y dejando una huella imborrable en la historia. **MutesMYZYL* es un drama histórico con todas las letras, un festín visual y narrativo que no deja indiferente a nadie. Cuenta con una producción impecable, un vestuario deslumbrante que recrea a la perfección la opulencia de la corte otomana, unas actuaciones magistrales que te hacen sentir la pasión y el dolor de los personajes en carne propia y una historia que te atrapa desde el primer instante sumergiéndote en un mundo de ambición, poder y deseo. ¿Por qué nos dejó sin aliento? Porque nos mostró una faceta diferente de la historia turca, desmitificando figuras históricas y presentándolas como seres humanos complejos con virtudes y defectos. Nos adentró en los entresijos del mundo de la corte otomana, revelándonos las intrigas palaciegas, las despiadadas luchas de poder y los romances prohibidos que se tejían en la sombra. La serie generó una considerable controversia en Turquía, ya que algunos la acusaron de distorsionar la historia y de presentar una imagen poco favorable del sultán Suleimán. Sin embargo, a pesar de las críticas, también fue un arrollador éxito de audiencia, tanto en Turquía como en el extranjero, consolidando su lugar como una de las series turcas más ambiciosas y aclamadas de todos los tiempos. Un dato interesante que vale la pena destacar es que la serie se filmó en un estudio especialmente construido para recrear el Palacio de Topkapi, la residencia oficial de los sultanes otomanos, lo que permitió crear una atmósfera de autenticidad y realismo que transportó a los espectadores a otra época. Además, *MutesMYZYL fue el trampolín a la fama de muchos actores turcos, como Ali Tergenk, Meri Muzerli y Nebahat Zere, quienes gracias a su talento y carisma, lograron conquistar el corazón del público internacional. Ahora, para darle un giro inesperado a nuestro recorrido, cambiemos radicalmente de género y vayamos a una serie que nos hizo reflexionar profundamente sobre la justicia, la venganza y el amor incondicional, *****. Esta serie policíaca nos cuenta la historia de dos hermanos, Sarp y Umut, que fueron separados en la infancia y criados en mundos diametralmente opuestos. Sarp, impulsado por un fuerte sentido de la justicia, se convierte en policía, mientras que Umut, víctima de las circunstancias, se ve arrastrado al peligroso mundo de la mafia. Sin saber que son hermanos, se enfrentan en una guerra sin cuartel, donde la lealtad, la traición y el amor se entrelazan de manera explosiva. Yerde es un thriller psicológico que te mantiene al borde del asiento en cada capítulo, con la tensión palpable y las emociones a flor de piel. Posee un ritmo trepidante que no te da respiro, unas actuaciones intensas que te hacen sentir la angustia y el conflicto interno de los personajes, una trama intrincada y llena de giros inesperados que desafían tu capacidad de predicción y una banda sonora que te pone los pelos de punta, intensificando cada escena y creando una atmósfera de suspense constante. ¿Por qué nos dejó sin aliento? Porque nos presentó una historia original y compleja, que va más allá de la simple trama policial. Nos hizo cuestionar nuestros valores más arraigados, nos obligó a ponernos en el lugar de los personajes y nos mostró las devastadoras consecuencias de las decisiones que tomamos, incluso cuando creemos que estamos actuando por el bien mayor. La serie se inspiró en la aclamada película estadounidense The Departed, pero logró imprimirle un sello propio y original, adaptando la trama a la cultura turca y explorando temas universales como la identidad, la familia y la redención. Un dato curioso que vale la pena mencionar es que la serie se filmó en Estambul, pero los productores se inspiraron en las series policíacas estadounidenses para crear el ambiente y el estilo visual, logrando una estética moderna y atractiva que captó la atención del público joven. Yerde también cosechó un gran éxito de crítica, siendo elogiada por su guión inteligente, sus actuaciones impecables y su dirección impecable, consolidándose como una de las mejores series policíacas turcas de los últimos años. Ahora, para bajar un poco las revoluciones y conectar con nuestras emociones más profundas, hablemos de una serie que nos conmovió hasta las lágrimas y nos recordó la importancia fundamental de la familia. *****.
Esta serie dramática nos cuenta la desgarradora historia de Zeynep, una joven maestra con un fuerte sentido de la responsabilidad, que decide tomar una decisión valiente y arriesgada: huir con Melek, una niña de 7 años que sufre maltrato por parte de su madre biológica y su abusivo padrastro. Zeynep, con un amor incondicional, se convierte en la madre adoptiva de Melek y juntas emprenden un viaje lleno de desafíos y obstáculos, luchando por construir una nueva vida, lejos del dolor y la violencia. Anne es un drama conmovedor que te toca el corazón desde el primer capítulo, dejándote una huella imborrable. Cuenta con unas actuaciones sinceras y conmovedoras, una historia emotiva que te hace reflexionar sobre la realidad del maltrato infantil, una banda sonora delicada que acompaña a la perfección cada escena y un mensaje poderoso sobre el amor, la esperanza y la capacidad de superar la adversidad. ¿Por qué nos dejó sin aliento? Porque nos mostró sin tapujos la cruda realidad del maltrato infantil, un problema social que a menudo se ignora o se minimiza, y nos recordó la importancia vital de proteger a los niños, brindándoles un entorno seguro y amoroso donde puedan crecer y desarrollarse plenamente. Nos hizo reflexionar sobre el papel fundamental de la familia, el amor incondicional que puede surgir entre personas que no comparten lazos de sangre y la increíble capacidad del ser humano para perdonar y seguir adelante incluso después de haber sufrido experiencias traumáticas. La serie es una adaptación de la aclamada serie japonesa Mother, pero logró imprimirle un sello propio y cultural, adaptando la trama a la realidad turca y explorando temas como la maternidad, la identidad y la búsqueda de la felicidad. Un dato interesante que vale la pena destacar es que la serie se filmó en Estambul y en la provincia de Mardin, al sureste de Turquía, lo que permitió mostrar la diversidad cultural y paisajística del país. Anne también cosechó un gran éxito de público, generando conciencia sobre el problema del maltrato infantil y promoviendo la adopción y el acogimiento familiar. Finalmente, para cerrar este recorrido con un toque de magia y esperanza, quiero mencionar una serie que nos transporta a un mundo de ensueño y nos recuerda la importancia de creer en nosotros mismos, incluso cuando todo parece estar en contra. **Medcezir**. Esta serie juvenil nos cuenta la historia de Yaman Koper, un joven de origen humilde con un pasado difícil, que es acogido por Selim Serez, un abogado exitoso que le brinda una oportunidad única para cambiar su vida y escapar de la pobreza. Yaman se enamora perdidamente de Mira Beylice, una joven rica y popular que vive en una lujosa comunidad costera, donde las apariencias lo son todo. Medcezir es un drama juvenil que te engancha desde el primer capítulo, transportándote a un mundo de privilegios y conflictos. Cuenta con una historia romántica que te hace suspirar, personajes carismáticos que te roban el corazón, una banda sonora pegadiza que se instala en tu cabeza y unos paisajes impresionantes que te invitan a soñar. ¿Por qué nos dejó sin aliento? Porque nos mostró la dura realidad de la lucha de clases, la constante búsqueda de la identidad en un mundo superficial y la importancia inigualable de la amistad como un refugio seguro. Nos hizo recordar nuestros años de adolescencia, con sus altibajos emocionales, sus sueños desmedidos y sus primeros amores, y nos hizo creer en el poder transformador del amor, capaz de superar cualquier obstáculo. La serie es una adaptación de la popular serie estadounidense DOC, pero logró imprimirle un sello propio y turco, adaptando la trama a la cultura local y explorando temas como la familia, la lealtad y el sacrificio. Un dato curioso que vale la pena mencionar es que la serie se filmó en Estambul y en la hermosa ciudad costera de Izmir, aprovechando al máximo los paisajes naturales y urbanos para crear una atmósfera visualmente atractiva. Medcezir también fue el trampolín a la fama de muchos actores jóvenes turcos, como Atay Ulusoy y Serine Isarkaya, quienes gracias a su talento y carisma, lograron conquistar el corazón del público juvenil. Y ahora, volviendo al tema que encendió la chispa de este vídeo, ¿qué opina la mismísima Anne Ercel de todo este revuelo generado por su supuesto nuevo look? Bueno, independientemente de si su cambio de imagen es real o producto de una aplicación de edición de fotos de última generación, lo cierto es que la repercusión que ha tenido demuestra, una vez más, el inmenso poder que tienen las estrellas turcas para influir en la opinión pública y marcar tendencias a nivel global. Hande Erçel, con su innegable talento actoral y su belleza deslumbrante, se ha convertido en un referente para millones de personas en todo el mundo, un ícono de estilo y una inspiración para muchas jóvenes que sueñan con alcanzar el éxito. Y al igual que ella, muchas otras actrices y actores turcos han logrado conquistar nuestros corazones con sus interpretaciones magistrales, su carisma arrollador y su profesionalismo impecable, consolidando a las series turcas como un fenómeno cultural global que llegó para quedarse.
En resumen, hemos explorado algunas de las series turcas que nos han dejado sin aliento por su originalidad, su calidad, su impacto emocional y su capacidad para transportarnos a mundos diferentes, haciéndonos reír, llorar, reflexionar y soñar. Desde comedias románticas que te roban el corazón hasta dramas históricos que te sumergen en el pasado, pasando por thrillers psicológicos que te mantienen al borde del asiento y dramas familiares que te tocan el alma, las series turcas nos ofrecen una gran variedad de historias para disfrutar, compartir y recomendar. Bueno, queridos amantes de las telenovelas, hemos llegado al final de este vídeo maratónico. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté preparándolo. Me encantaría saber qué opinan ustedes de estas series que mencionamos. ¿Cuál es su serie turca favorita de todos los tiempos? ¿Cuál de ellas los dejó absolutamente sin aliento? ¿Qué les pareció el supuesto nuevo look de la divina Hande Erçel? Dejen sus comentarios en la sección de abajo, los leeré todos con mucho gusto y responderé a la mayor cantidad posible. Me interesa mucho conocer sus opiniones y experiencias. Y antes de despedirme definitivamente, quiero invitarlos una vez más a que le den un generoso me gusta a este vídeo si les gustó, que lo compartan con todos sus amigos y familiares amantes de las series turcas para que también puedan descubrir nuevas joyas televisivas, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Nos vemos pronto con más vídeos sobre series turcas y mucho más. Hasta la próxima y que sigan disfrutando de la magia de las telenovelas turcas.